Ya está, ya pasó Superclásico. Ya, el Chori Domínguez no juega más, ¿no? ¿Cómo nos chorearon? ¿Qué va a ser? 10:47, ustedes saben, todos los fines de semana a mí me pica el bichito de la curiosidad en este horario y quiero saber qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria. Cintia Capdevila me responde. Antes de ingresar con la frase, vamos a dar un poco de contexto, Diego, porque bueno, ¿qué sucedió durante estos últimos días? Lo que generó mucha repercusiones fue la decisión de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Suspendieron las elecciones en San Juan y en la provincia de Tucumán. Vamos a meternos rapidito en los argumentos de la Corte, ¿no? Según las resoluciones, declaró con competencia originaria para resolver sobre la validez de las dos postulaciones que habían sido impugnadas por candidatos de la oposición, bueno, vinculados a Juntos por el Cambio, esto en las provincias de San Juan y Tucumán. Los magistrados utilizaron artículos de ambas constituciones provinciales para suspender los comicios y poner en duda las candidaturas de estos gobernadores y postulantes oficialistas. Hablamos de Uñac y de Mansur. En ambos casos los magistrados utilizan un criterio de unificación para los argumentos que ponen en suspenso las candidaturas. Bueno, Uñac podría violar el artículo 175 de la Constitución Provincial de San Juan, el cual impone un límite de reelección consecutiva de hasta 2 veces. El gobernador y el vice duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta 2 veces, aclara la enmienda constitucional sanjuanina, Diego. La Corte unifica en este caso el mandato a vicegobernador entre el 2011 y el 2015, con los últimos 2 periodos como gobernador, y con ese criterio el candidato oficialista no podría incursionar en un cuarto proceso. En el caso de Tucumán, la Corte basa su suspensión en el artículo 90 de la Constitución Provincial, el cual señala que el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en sus funciones y podrían ser reelectos por un periodo consecutivo. El vicegobernador, aun cuando hubiese completado 2 periodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un periodo consecutivo. Si el gobernador ha sido reelecto por un segundo periodo consecutivo, no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo, claro, sí. De un periodo, lo que detalla. A ver, lo que vemos acá es que en los dos, si es por los argumentos constitucionales, la Corte está bien, ¿no es cierto? Está perfecto, que suspenda porque están incumpliendo la propia Constitución Provincial. Ahora, después otros te dicen, se están metiendo en la autonomía de las provincias. Ahora, lo que te está marcando la Corte, quieras o no, es cómo funciona y qué servil es el poder judicial provincial de estas dos provincias, ¿sí?, para con el poder político. Porque último lo que está haciendo la Corte los está señalando al poder judicial diciendo, esto no puede pasar. Miren lo que están incumpliendo. Están mirando para otro lado de la Constitución. Es cierto, yo también concuerdo de que la Corte no tiene por qué meterse en la autonomía, pero creo que estratégicamente y políticamente lo que hizo la Corte fue meterse para visibilizar lo que está haciendo el Poder Judicial en estas provincias, en San Juan y en Tucumán, que están mirando para un costado, donde se está incumpliendo la Constitución de ambas provincias. No pueden ser candidatos. Ojo. Bueno, Juan Mansur alternó 4 periodos en los últimos 16 años, fue vicegobernador 2 periodos entre el 2007 y 2015, gobernador 2 mandatos entre el 2015 y 2023, ahora con el objetivo de lograr una alternancia en el poder, se presentó nuevamente como vicegobernador y se sostiene en que la Constitución permite el pasaje de un lugar de la fórmula al otro. Bueno, ya nos vamos a meter en lo que pasó, porque se hizo un costado, Mansur, ¿qué pasó? Hay muchas repercusiones, de esto se habló durante toda la semana, hasta rompió el silencio la propia vicepresidenta de la Nación, pero antes vamos a escuchar qué es lo que decía, porque muchos dicen, pero hoy Alberto Fernández dice una cosa, porque hizo una cadena nacional donde, dice, la Corte no puede manipular los tiempos electorales para
para los intereses de la oposición. Asegura, esto lo hizo a través de una cadena nacional, que la Corte Suprema se arrogó una competencia de dudosa legalidad y que también manipuló los tiempos electorales en beneficio de la oposición. Es lo que dice Alberto Fernández, el presidente de la Nación, lo dijo a través de una cadena nacional. La suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén, y también lo que advierte es que, bueno, dice, vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones para que se sumen a las causales de juicio político para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo, es lo que dijo el presidente Alberto Fernández en una cadena nacional. Nosotros lo que trajimos es las contradicciones del presidente. En parte lo que decía en el 2019 sobre la Corte Suprema, que era lo que iba a hacer, ¿no? Y lo que dice hoy, y tenemos la palabra del presidente Alberto Fernández. Hoy me preguntaban en un almuerzo qué iba a hacer con la Corte. Nada, ¿qué voy a hacer con la Corte? No, bueno, pero la Corte, nada hay que hacer con la Corte. La Corte tiene 5 jueces dignos, los 3 que quedaron de la gestión nuestra y los 2 nuevos. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. A mí me puede gustar más o menos como Rosenkranz resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables. Y a mí no me preocupa, porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. Un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición. Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Bueno, ahí vemos el contraste, ¿no?, de la palabra de Alberto Fernández en el 2019 y hace poquitos días, ¿no?, dio una cadena nacional, afirmaba que tiene 5 jueces dignos, ¿sí?, pero en cadena nacional manifestó que el máximo tribunal es antidemocrático. La realidad, Diego, es que, ¿qué sucede en San Juan? Habrá 2 fechas distintas de elecciones. Este domingo van a haber elecciones legislativas y municipales. Esto es mañana sí. Domingo. Lo que resta definir, Diego, es la fecha ahí en San Juan. Resta definir la fecha en la que, van a elegir gobernador y vice en la provincia. En Tucumán, las elecciones no van a ser mañana, este domingo. Mansur retiró en las últimas horas, dio a conocer. El reemplazante va a ser Miguel Acevedo. Es el actual ministro de Interior de la provincia de Tucumán. El gobierno de Tucumán es suspender por decreto las elecciones provinciales, y en las últimas horas lo que se conoció es que la Corte está definiendo cómo se sigue el proceso electoral en la provincia de Tucumán. Mansur lo que estimó, dio a conocer que podría ser en junio las elecciones, y por el momento las fechas se evalúan entre el 8 o el 11 de junio. Mañana también hay elecciones, como decíamos, en Salta, en La Pampa, en Tierra del Fuego. Todas las miradas van a estar ahí. Lo que es cierto, todos se borraron, ¿eh? Las voces. Se borraron del calendario electoral nacional. Todas las provincias arrancaron y dijeron basta, se despegaron. Operativo despegue. Sí, muchos dicen. Es que después vamos a ver qué sucede en provincia de Buenos Aires también, ¿eh? Hubo declaraciones del gobernador Kicillof, es que también. Todos los meses se van conociendo el tema de inflación, la gente cada vez más ajustada, ajusta todo, reajusta. Y las internas que continúan al rojo vivo. Bueno, en relación a la decisión que tomó la Corte, ¿qué dijo el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac? Sería grave que la Corte tome decisiones en conjunto con la oposición. Criticó esta decisión de la Corte, consideró grave, carente de consideración hacia la ciudadanía. Hizo una referencia a los dichos de Patricia Bullrich, ¿sí?, quien celebró el fallo en Twitter. Le frenamos las reelecciones. Y Uñac vinculó
sí, a Patricia Bullrich con este fallo de la Corte. Criticó a los porteños, Uñac, porque dice, es una mole de cemento la capital, solo cobran impuestos. Apuntó contra las decisiones que, bueno, de lo que considera es que surgen desde Capital Federal, desde Buenos Aires, creen que somos un apéndice de Chile, es lo que dijo Uñac. El que recogió el guante es Fernando Iglesias. Rapidísimo ahí en Twitter le contestó a Uñac y lo que le dijo es: la mitad del empleo en tu provincia es estatal y el 84% se paga con la coparticipación, de lo que los porteños aportamos, 25%. Parásito, inútil, sinvergüenza. Es lo que le dice Fernando Iglesias a el gobernador de la provincia de San Juan, a Uñac. ¿Todo esto en Twitter? Todo en Twitter. José Luis Gioja responsabilizó a Uñac, ¿sí?, por el fallo de la Corte. Dice, él sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas. Es lo que dice Gioja, que bueno, está compitiendo, quiere ser también el próximo gobernador en la provincia de San Juan. Metió la cuchara ahí. Mansur, la respuesta de él, bueno, en las últimas horas, dice, desde Tucumán le pedimos a la Corte a que levante la cautelar inmediatamente para que los tucumanos puedan ir a votar. Es lo que pidió Mansur, sí, gobernador, que estuvo también de licencia, ¿recuerdan? Estuvo como jefe de gabinete de la Nación. No sé qué tanto le importa a su provincia, porque cuando tuvo que irse, rajarse a ser jefe de gabinete, dejó ahí tomó la licencia provincia, se tomó licencia, bueno, no le importó que lo hayan votado a él explícitamente, se fue. Muchos mensajes de apoyo por parte del presidente, de muchos ahí al turco. Mejor que no te apoye Alberto. Bueno, mejor en estos tiempos que no te apoye Alberto. Decíamos, en Tucumán se votaría la primera quincena de junio, aproximadamente. Lo que dice Mansur, aseguró que el gobernador que asumirá los próximos 4 años el gobierno de la provincia se llama Osvaldo Jaldo, ¿sí? ¿Y sabés lo que dijo a los gritos, a la prensa? Dice, yo seré el jefe de campaña del peronismo en Tucumán, soy yo. A ver, ¿cómo es? Yo seré el jefe de campaña del peronismo en Tucumán, soy yo, Juan Mansur. Igualito, a los gritos. Igualito. Mucho enojo, ¿sí? Voces, reacción del oficialismo ante la medida cautelar de la Corte, que suspendió, bueno, las elecciones ahí en estas provincias. Agustín Rossi, jefe de gabinete, que estuvo en el Congreso de la Nación, sí, en el Senado, respondió 600 preguntas, aproximadamente 4 horas. Bueno, destaco eso de Rossi, porque se presentó, puso la cara. Es la anterior, dio la cara. Yo eso valoro, mi respeto en este sentido para Rossi, que va a poner la cara en este momento, donde se borra la descamisada, donde se borra la señora, donde Alberto... estaba ella también, pero, ahí hubo varios cruces. Después no se hace cargo de esto. Después nos metemos en las chicanas, porque las cosas chiquitas, ¿no? Nos metemos en las minucias, porque ¿no? Temas más importantes. En esa está, en las chicanas, en la berretada, en eso está, no en solucionar. Bueno, no se enoje. Con el moplo que nos trajo. Vamos con la reacción del oficialismo ante la medida cautelar de la Corte. Bueno, Rossi, que estuvo en el Congreso, en el Senado, respondió 600 preguntas en 4 horas aproximadamente, pocas definiciones en relación a las políticas económicas que lleva el gobierno y en relación a la crisis. No es el muchacho para que la responda, pregúntele a Massa. Sí ahondó mucho las críticas, se subió ahí, en las críticas contra la Corte Suprema. Lo que asegura es que en la Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática, pero que condiciona la vida democrática de los argentinos. Considera que en algún momento ese poder tendrá que ser desarmado. Hay que desarmar el poder paralelo que condiciona la vida democrática. Además dijo que la justicia es una de las peores instituciones, no lo estoy diciendo yo, lo dice el jefe de gabinete de la Nación, bueno, Agustín Rossi. Ahí no lo banco a Rossi. Bueno, Eduardo Valdés, diputado nacional, integrante de la Comisión de Justicia, quisiera saber en qué horario se llevó a cabo esta decisión. Lo más repudiable es el tiempo en que se demoraron, dice, como si fuera por maldad. Esta corte da asco, dice Valdés, muestra el pus que hay dentro de ese tribunal, que es la Corte Suprema, es un manotazo de ahogado, lo que califica Valdés, como un avance del Poder Judicial sobre la autonomía de las provincias, es la calificación que hace. La portavoz también, obviamente, dio su opinión, Gabriela Cerruti. El Poder Judicial se gobierna a sí mismo y avanza sobre los otros poderes. Bueno, a ver, yo le comento, a ver qué dijo Cerruti, que el Poder Judicial se gobierna a sí mismo. Sí, y que avanza sobre los otros independencia poderes. De poderes se llama, señora. Lo consideró como absoluta gravedad, obviamente apuntó contra Horacio Rosati, que es el titular máximo del tribunal. Hay más reacciones, la reacción de Andrés el Cuervo Larroque, peronismo o disolución nacional. Ligó el fallo y los tiempos de la Corte, Diego, con la desesperación de un sector de la oposición que busca que el peronismo no tenga victorias, es lo que dice.
el Cuervo Larroque, buscan que el peronismo no obtenga 2 victorias, ¿sí? Y el legislador Oscar Parrilli también habló, apuntó contra el macrismo por este fallo. Les preocupa el crecimiento de Milei y están terceros, es lo que dice Parrilli, esta es la opinión de él, ¿no? Es un hombre cercano a Cristina, asegura que hay intereses de grandes grupos económicos detrás. Esto es una minoría automática, dice Parrilli, no solo responde a Mauricio Macri, al macrismo, a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, también está manejado por Mañeto, por el grupo Clarín, pero el que habló también, y bueno, las declaraciones de esta persona generó muchas repercusiones también, hablamos del intendente de Ensenada, Mario Seco, y ¿saben lo que dijo? Si a Cristina le quieren hacer lo mismo que a Lula, vuelan todos en pedacitos. Vamos a escuchar qué decía. Nosotros vamos rumbo al 25 de mayo. Para nosotros el día clave, el día 25 de mayo. Vamos a poner que Cristina se sube al escenario y decide ser ella la candidata y al otro día le sacan una condena. Bueno, yo creo que esa es la gota que rebalsa el vaso. Porque la gente ya no se banca más atropello de esto. ¿Me entendés? Entonces digo, hay una realidad. Cristina nota continuamente la demanda de una sociedad muy importante. No hay ningún dirigente que le estén pidiendo tanto como a Cristina que se presente, por favor. Ahora, digo, está claro, ¿no? Y el 25 de mayo, si lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedacitos. Bueno, vuelan todos en pedacitos, ¿no? La amenaza de un intendente ultra kirchnerista, hablamos de Mario Seco, intendente de Ensenada, que bueno, dice que es una mamarrachada, es una decisión política que no tiene nada que ver con la justicia, y muchos apuntan a esto, ¿no? A estos análisis que directamente lo toman, lo que sucedió, esta decisión de la Corte, lo atan con la proscripción de Cristina, pero muchos dicen, bueno, ¿qué pasa con el discurso del odio? Lo consideran como gravísimo a estas declaraciones de Mario Seco. ¿Sí? ¿Saldrá alguien del gobierno nacional a repudiar estas declaraciones? Bueno, lo cierto es que este intendente, Mario Seco, es quien lidera el operativo Clamor, porque va a haber el 25 de mayo, va a haber un acto, y esta sería la última oportunidad que tendrán para rogarle a su jefa, a la jefa, que sea candidata, si es lo que están queriendo. En las últimas horas aparecieron, Diego, carteles, afiches que dicen 25 de mayo, todos a las 9 de julio, a través de las redes sociales también uno puede ver, es un afiche con la foto de Cristina, y en imprenta mayúscula que dice presidenta. Seguramente este acto será la oportunidad que tendrán para ver si Cristina se presenta o no. Vía Twitter, decíamos, rompió el silencio Cristina, porque si hablan todos de la Corte, aparece ella, ¿no? Ahora hablan de economía, de inflación, no, tenemos un silencio rotundo. Vía ¿Qué Twitter, es más importante para ella la Corte? ¿Sí? Que la parte económica. Bueno, apareció la Cristina. La parte económica la tiene resuelta, ella cobra 9 millones por mes de jubilación. Bueno, ¿Qué problema o qué puede decir de la inflación? No importa, que siga la fiesta, dice. Bueno, vía Twitter apareció, cuestionó a la Corte por la suspensión de las elecciones en estas provincias, Tucumán y San Juan. Ya se salieron con la suya. Ahora dejen votar a Tucumán. Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán. Tapadera del escándalo Rosati y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político el mismo martes y a la misma hora de que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales. Ahora ya no tienen excusas, dejen votar a Tucumán, dejen votar a los tucumanos y a las tucumanas en paz, ya, puso. Bueno, lo cierto es que Cristina se refiere a las cautelares que se refiere son las interpuestas por la oposición en San Juan y Tucumán, que derivaron en la decisión de la Corte Suprema, Diego, de suspender las elecciones y pedir informes para dirimir si Uñac o Mansur están habilitados para, o no, ¿sí?, para competir por cargos ejecutivos. El escándalo Rosati del que alude Cristina es en el segundo término donde surge, las declaraciones que realiza como testigo Daniel Marchi, que es ex administrador del tribunal en el juicio político a la Corte que se tramita, en el Congreso. Esto es lo que estuvimos viendo. Esta semana Marchi denunció que Rosati, ¿sí?, utilizaba contratos para negociar fallos, ¿sí? A eso se refiere Cristina. Y la última parte del tuit, ahora ya no tienen excusas, dejen votar a Tucumán. Está vinculada a la decisión personal de Mansur,
que bueno, admitió que declinó su postulación a vicegobernador y pidió que se autorice la realización de los comicios de las elecciones a la fecha que se había pautado. Mario Negri recogió el guante y le contestó a Cristina, y lo que le dijo es: en el 2013, por un fallo de la Corte Suprema, Gerardo Zamora debió bajarse el intento reeleccionista y puso a su esposa de candidata. Los santiagueños votaron en paz a los pocos días. Lo mismo pasará en Tucumán y en San Juan. La democracia es más fuerte si se debilita el feudalismo, es lo que dice Mario Negri. A todo esto trajimos la voz del oficialismo, pero ¿qué dice la oposición? Lo cierto es que todos dieron respaldo a este fallo de la Corte. Hubo polémica por el discurso del presidente en cadena nacional, la ex titular de NACOM, Silvina Giudici. Lo que dijo es que Alberto es un infractor serial. Horacio Rodríguez Larreta, vamos a escuchar qué es lo que dice el actual jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente en relación a la cadena nacional del presidente. Te diría dos visiones o dos sensaciones distintas. Primero, Mansur hizo lo que siempre tenía que haber hecho, que es no presentarse, porque no puede presentarse, es inconstitucional lo de Mansur y lo de Uñac, está fuera de discusión. Segundo tema es el ataque violento del presidente y de todo el oficialismo una vez más a la Corte. A mí como argentino me da vergüenza que un presidente de la Nación, creo que incluso fue en cadena nacional, ataque a la Corte así en forma agresiva, violenta. Una cosa que uno puede tener una opinión diferente de un fallo. Otra cosa es el ataque sistemático. Ya lo vimos con el fallo de la Ciudad de Buenos Aires que no se acata, con el juicio político, con lo que hizo el presidente cuando invitó había 2 en ese momento, miembros de la Corte el 1 de marzo y los agredió, insultó delante de todos. Una vergüenza. A mí como argentino realmente me da vergüenza. Bueno, lo que piensa Larreta, ¿sí? Le da vergüenza el discurso del presidente, bueno, que ataca a la Corte Suprema. Un Larreta que está en modo candidato, ¿no? Quiere ser presidente de la Nación, está negociando con el gobernador de Córdoba, ¿no? Con Schiaretti, parece ser, para armar un frente electoral. Decíamos, el arco opositor dio respaldo a este fallo de la Corte, comunicado de la Unión Cívica Radical Nacional. No es tolerable que una vez más el kirchnerismo avance con desobedecer una decisión de lo más alto tribunal de la República Argentina. Bueno, Mauricio Macri escribe una carta a través de las redes sociales: no soportan que les pongan límites. Es lo que piensa el expresidente de la Nación, Patricia Bullrich, precandidata a presidente. Le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema les puso en caja. Con nosotros esto no pasará, dice Patricia Bullrich. Cristian Ritondo, diputado nacional. Los señores feudales del kirchnerismo creen que pueden violar las leyes y las normas constitucionales. No lo vamos a permitir. Fernando Iglesias, que está muy activo en las redes sociales, sí. Vía Twitter también es diputado. Las provincias de una república están obligadas a ser republicanas. Está clarito en la Constitución, dice Fernando Iglesias. La aberración de las elecciones ilimitadas es medieval y la feudaliza. Basta, se va a acabar, es lo que dice Fernando Iglesias. A todo esto, Diego... es la poca también, es la poca inteligencia y también lo que ha generado a lo largo del tiempo de estas décadas el kirchnerismo. El kirchnerismo generó, y fíjense, le está pasando a Cristina, hoy no hay candidatos. ¿Y qué tuvo que hacer Cristina? Elegir uno a dedo, un mequetrefe, como dijo la propia diputada en su momento Vallejo, eligió un mequetrefe para poder manejarlo, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque se generó una política o un movimiento personalista, ¿sí? Y lo están generando y están copiando. Esto lo generó también Mansur, lo generó el propio Uñac en las provincias. Personalismo. Ni siquiera tienen la inteligencia de pasar a la fase superior. ¿Cuál es la fase superior de esto? Miren hacia acá, hacia la provincia de Misiones. La fase superior es la otra, que no te pueden acusar de feudo, pero esa es la inteligencia y hay que reconocerlo en ese aspecto. A ver, yo cuando tengo que criticar a Rovira lo critico. Ahora, la fase superior que generó Carlos Eduardo Rovira en la conducción, en poner y seguir conduciendo los lineamientos de esta provincia, bueno, quizá no se le cayó 2 dedos de frente, ¿no? Y ese es el personalismo, el ego, el narcisismo que tienen
gran parte de la dirigencia nacional, que solamente piensan que son ellos, como persona, como pensamiento, que pueden manejar esto y le ponen el cuerpo, y no se dan cuenta que son nada más y nada menos que unos antirrepublicanos, que no cumplen con las constituciones y que quieren quedarse 40 años en el poder. Y la verdad que si a mí me dicen vivir como Cuba, y yo no tengo ganas de vivir como Cuba. Bueno, y hablamos de estrategias, ¿no? Estrategias políticas, y en este caso abrimos un nuevo capítulo, no sé qué capítulo es, de la interna a nivel nacional. Hablamos de la coalición del Frente de Todos. Escuchemos qué decía, porque en las últimas horas habló Massa, está pidiendo orden político, y tenemos la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿No les parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política? Yo creo que es clave la estabilidad económica. Para que haya estabilidad tiene que haber orden político. Y por eso creo que es muy importante en este tiempo en el que los productores pelean por su supervivencia, en el que el sector agroindustrial pelea por mantener mercados y cumplir contratos, en el que nuestras pymes, nuestra industria y nuestra construcción sostienen los niveles de crecimiento que obviamente por la caída, por la sequía, de alguna manera arrastran el Producto Bruto de la Argentina. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé, que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. Bueno, palabra de Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, volvió a referirse a la interna del Frente de Todos de cara a las candidaturas presidenciales. En ese barullo están metidos el gobierno, ¿sí? Pide orden político para que haya orden económico. Esto lo dijo en la ciudad bonaerense de Navarro. Ahí también Diego anunció un paquete de asistencias para sectores que son afectados por la sequía y por la gripe aviar, y que supera los 10.000 millones de pesos. Massa dice, señores, a duras penas estamos manteniendo el status quo, ¿sí? Es lo que muchos hacen ese análisis, y algunos hablan de, bueno, estamos a media hora de una IP, esto No lo sé, dicen no, en bajito, ¿sí? Sí, y ellos siguen con la interna. ¿Habló de una posible candidatura? Bueno, sí, habló. Si la pelea es de posicionamiento individual, prefiero mirar de costado, es lo que dice Sergio Massa. Cuestiona las disputas públicas en torno a las candidaturas, que es lo que decimos. Esto es poner en una primaria, lo que dice textual, sí. Esto de poner en una primaria, si el gobierno tiene diferencia, me parece un gravísimo error, porque genera incertidumbre a la gente, es lo que dice, y bueno, lo que es cierto es que está jugando a ser candidato y quiere ser el único. Bueno, pero incertidumbre va a generar, de hecho le pasó a Mauricio Macri las PASO en general, ¿sí? No importa si van 2, 5, 10 candidatos por un mismo partido, ¿sí? Por un mismo frente, dirimiendo, va a generar lo mismo, gane quien gane las PASO, va a generar incertidumbre, porque ese es el gran problema de las PASO. Ya se decía antes, desde el principio todo esto, pero no lo querían entender. ¿Por qué? Porque había curro. ¿Por qué? Porque había plata. ¿Por qué? Porque Nación manda guita para que impriman boletas. Y los partidos más chiquititos, ¿sí? O los que no pasan el 1,5%, en vez de imprimir 800.000 boletas, imprimen 8, porque saben que no los va a votar nadie, y se quedan con platita de por medio. Entonces, no digo todos, pero hay mucho curro ahí de por medio. Entonces, es la guita que nos cuesta a los argentinos. Hay que empezar a ordenar esto, y no solamente de lo político se ordena esto. Bueno, sobre las PASO es la discusión en el gobierno del Frente de Todos. El Cuervo Larroque cambió su discurso sobre las PASO ahora, parece ser que vamos todos alineados atrás de Massa, es lo que dicen, ¿sí? Y dijo que lo mejor para el oficialismo sería no ir a una interna.
Ahora, en las últimas horas el presidente dio una entrevista radial, volvió a reclamar por unas PASO en la coalición de gobierno, porque gobiernan todos y en el frente de todos, por más que se despeguen. Alberto le envió un mensaje directamente a esta interna, ¿no? De su espacio, se distanció de Cristina y de Sergio Massa, ¿sí? Vuelve a pedir una PASO. No creo que, fíjate, digo lo que dice, no creo que pongan en riesgo la gobernabilidad por una PASO. Si no, creería que estoy en un espacio de energúmenos. Lo dice el propio presidente Alberto Fernández. Muchos dicen, bueno, parece ser que con esta interna, capítulo no sé cuánto ya, y en este caso por las PASO, comienza algunos ya a despegarse más. Esto sucede en la provincia de Buenos Aires porque Kicillof admitió que hay posibilidades de separar la elección bonaerense. Sí, hablamos de la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Alberto quiere PASO cuando fue electo a dedo por Cristina. Bueno. A dedo. O sea, el tipo que fue elegido a dedo te está hablando de energúmenos por no querer las PASO. ¿Se dan cuenta el nivel de...? No pueden pasar 5 segundos sin humillarse. 5 segundos, les pido 5 segundos de sensatez por el pueblo argentino. Ni siquiera por usted, porque no se quieren a sí mismos. Pero por el pueblo argentino, 5 segundos de sensatez. Terminen este gobierno de la mejor manera posible. Claramente ya no es posible, pero lleguen a fin de año y dejen ordenado el país al menos. Dejen reservas. Se están patinando otra vez las reservas de manera, ¿sí?, ilícita. Y a propósito, dinamitando todo lo que puede llegar a venir para los argentinos. Bueno, decíamos, Kicillof admitió que hay posibilidades de separar la elección bonaerense. Quieren discutir el modelo de la provincia que a veces se ve opacado por la discusión a nivel nacional. Operativo Despegue, ¿sí? Dejó entrever que el kirchnerismo bonaerense alineado con Cristina está analizando esta posibilidad de desdoblar las elecciones, Diego, generales ahí en provincia de Buenos Aires para que, analiza presentarse en la reelección. Lo cierto es que quiere ser reelecto, parece ser Kicillof, está más que claro. Con el aval de Cristina, es la estrategia del kirchnerismo para retener el mayor bastión electoral del país. Hablamos de la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Necesitan salvar la provincia de Buenos Aires en la traducción. Sí, lo cierto es que le da lo mismo quién va a ser candidato Sí, es la situación por el momento. Cristian Ritondo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, le recogió el guante ante las declaraciones de Kicillof y le dice, ¿te acordás, Kicillof, cuando decías que desdoblar las elecciones era innecesario y oportunista? Le pregunta, no tengas miedo, compitamos con reglas claras. Escuchábamos recién lo que decía el ministro de Economía, no nos entra un quilombo más. A todo esto, hubo una foto política, porque siempre traemos la foto política, ¿no? Y la foto política la dejó el presidente, que dio una entrevista radial, y muchos dicen, ¿por qué sale a hablar? ¿No? ¿Qué tanto necesita? Porque hizo su interpretación en relación a la inflación. ¿Sabe lo que dijo? ¿Qué dijo? Habla de inflación psicológica. Vamos a escuchar qué nos dice el presidente sobre la inflación. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto. Porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, está claro. La especulación de que puede haber una devaluación, la especulación de que el dólar blue sube, entonces el pequeño comerciante. Piensen ustedes que en materia... por las dudas aumentamos. Por las dudas aumentamos. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. ¿Qué implicaría ese objetivo? Parar la inflación. Bueno, plantea que dentro de esa inflación psicológica tiene una responsabilidad grande los pequeños comerciantes. ¿Sí? Que hay una inflación autoconstruida que se va reproduciendo por los pequeños. Iba a culpar a los psicólogos, pensé que están comprando mucho los psicólogos. Llamemos a un psicólogo para que resuelva la situación económica. Para que resuelva, lo único que nos falta, ¿no? Yo desde que empezó todo esto, Cintia, pedía. No sé qué piensan ustedes, pero. El primer año yo pedía junta médica para el presidente. Se subestima insisto con eso. La inteligencia, parece ser, cuando te quieren tomar el pelo y te tratan de idiota, al parecer. Decíamos, Massa dice basta de quilombo, pero entre otro nuevo quilombo, hablamos de la inflación. Muchos dicen, había muchos memes, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Lo cierto es que
Inflación de abril 8,4%. Muchos dicen, bueno, se fue al carajo todo, que es la palabra, ¿no? Dramático. Es el quinto mes consecutivo en alza, hablamos de inflación. Y lo cierto es que son datos muy preocupantes, Diego. Ningún gobierno devaluó tanto la moneda como este gobierno. El costo de vida llegó al 32% en el primer cuatrimestre de este 2023, ¿sí? Los alimentos, que es lo que tenemos que mirar, ¿no? ¿Cuánto subieron? 10,1%. ¿Sí? Y lo cierto es que, ¿cómo viene la línea de inflación? En enero 6%, febrero 6,6%, marzo 7,7%. Inflación anual, si supera los 140 o 150 para arriba, ya es decir, esta proyección supera la el 140% situación que se nos viene por delante es compleja, es difícil de sobrellevar. Muchos economistas están analizando esta situación. Vemos los informes del Banco Mundial, el último, donde habla de los 10 países con mayor inflación en alimentos, que es lo que vamos a poner foco, ¿sí? En Argentina somos el segundo país con más inflación en alimentos. Estamos ubicados después del Líbano, que tiene 352%. Nosotros 107%. Zimbabue 102%, pero ocupamos el segundo puesto con más inflación en alimentos. ¿Qué dijo cada ministro de Economía en materia de inflación? Martín Guzmán se fue con el 64%, porque 3 ministros ya con este gobierno. Guzmán 64%, Silvina Bataki 78,5%. Bataki se tuvo, creo que 15 días, 20 días. O sea. Sergio Massa 108,8%. Inflación, sí, interanual. Sí. La inflación claramente es no es psicológico, señor presidente. Lo cierto es que bueno, repercusiones, Milei, con estos niveles de inflación, la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política. Eso lo dijo Milei, Patricia Bullrich. La inflación psicológica de abril fue de 8,4%. Psicológicamente crees que compras menos productos, pero no. El presidente te explica, no es tu bolsillo. Es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos. Es lo que tuiteó Patricia Bullrich. Gerardo Morales salió a cruzar al presidente. Si cree que la inflación es psicológica, es porque él está para el psicólogo. Miguel Pichetto, los meses que vienen van a ser más complicados. Esper, muy enojado, vía Twitter hizo un video. Alberto, despertate, lo agredió, ¿sí? Es la economía, no es una percepción psicológica. Salí a la calle, preguntarle al pueblo. Un politólogo y director de Sinopsis, que es Lucas Romero, lo que tuiteó, algo interesante, ¿no? Dice, opinó, bueno, precios justos pasa a denominarse precios psicoanalizados y se enviarán psicólogos a los supermercados para bajar la inflación. Nicolás del Caño, el 10,1% de inflación en alimentos da cuenta del mazazo al bolsillo de la clase trabajadora. Los traidores de la CGT no hacen nada. Hay que imponer un paro nacional para recuperar el salario y que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar. Ahí decíamos, ¿no? Los focos tienen que estar puestos en esto, ¿no? La inflación de los alimentos, porque mucha gente dice, bueno, ya no pienso en comprarme una zapatilla, ni un celular, ni una computadora. Bueno, no, el tema de la comida, Diego. Sí, ya llegás a ese nivel, por eso yo decía ajuste y reajuste, porque todos los meses estás ajustando y reajustando sobre el ajuste. Hay comerciantes que tienen almacenes que te dicen, el 15 es fin de mes, el día 15 de cada mes es fin de mes para muchos. ¿Qué opinan? Bueno, ¿cómo lo ven al presidente desde afuera, ¿no? Desde otros lados del mundo. Bueno, el que anduvo por el país es Jaime Bailey, periodista, escritor, y opina un poco sobre el presidente Alberto Fernández. Dice que es el violinista de Titanic. Escuchemos qué decía. Sé que en el poder Alberto no iba a ser peor que Cristina. Parecía imposible que fuera peor que Cristina. Y lo logró. ¿Lo logró? Qué proeza, ¿no? ¿Por qué peor que Cristina? Bueno, porque al menos Cristina sabe a dónde va. Este otro está desorientado, está perdido. Es un buen hombre. ¿Sí? Yo creo que es un buen tipo, es amoroso. Con su mujer, con sus hijos, con el perro. Claro. Pero es un tonto. Le queda grandísima la presidencia. Es un jugador de club pequeño, de segunda división. Y lo pones a jugar en el Mundial. No puede. Él quiere.
pero no da pie con bola. Se le nota que él quiere. No da. Está jugando en una liga que no es la suya. Y Cristina lo puso a jugar ahí en el Mundial. Claro. Y le quedó. ¿Vos pensás que Cristina pensaba que iba a ser un títere y él se quiso rebelar y entonces lo acorralaron, como creen muchos, o directamente no está preparado para el cargo? Las dos cosas. Yo creo que Cristina lo escogió porque lo vio blandito, dócil, maleable. Fácil de manejar. Claro. Esa es la palabra. Bueno, ahí escuchamos a Bailey, sí, que anduvo recorriendo un poco el país, estuvo en la Feria del Libro, sí, y dando notas en el país. Alberto es un charlatán, es lo que dice, sí. Así la mirada. Y bueno, ¿qué hace el gobierno para ir cerrando, ¿no? Sí. En todo esto, en las últimas horas, bueno, presentaron la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner, con la presencia de Alberto y Massa, estuvieron vía online. Massa y parte de su equipo económico del Palacio de Hacienda, bueno, están preparando una serie de medidas, Diego, para intentar contener la suba de precios. ¿Qué van a hacer? La resoldadura. Un paquete de anuncios que se haría se haría con una serie de medidas que van a comunicar a lo largo del fin de semana, es lo que lo que cuentan. Por ahora no hay nada. Cintia, cuando se cocina algo económicamente los fines de semana en la Argentina, agarrate la cabeza. Por eso decíamos que va a suceder cuando el empiezan lunes a cocinar medidas económicas durante fin de semana, cualquier ministro, sin importar qué partido, agárrate la cabeza. Si no me equivoco, ahí se juntan en La Matanza, sí, habla Máximo Kirchner, Congreso del PJ bonaerense, muchos dicen, bueno, tema, Corte Suprema de la Justicia nuevamente, proscripción de Cristina, seguramente, lo que sucedió en Tucumán, en San Juan, ordenamiento del PJ también, y muchos hablaban de un comunicado del PJ bonaerense duro contra el presidente Alberto Fernández, para que no tenga injerencia en lo que van a ser las próximas elecciones y los candidatos más que nada, ¿no? Presidenciales. Lo cierto es que, Diego, lo que se viene, ¿no? El 16 de mayo, el Congreso Nacional del PJ, que se va a hacer en el Estadio Ferro, distintos sectores del oficialismo admiten que está en discusión el nombre de la alianza que va a llevar el peronismo, será parte de la estrategia electoral nacional que van a tener que definir, el PJ en el Congreso, no será novedad si cambian el sello. Frente de Todos queda atrás. Pasaron por ¿cómo era? Unidos. Bueno, preguntas, no sé, y la oposición ante este escenario, ¿qué plan va a aplicar o aplicaría, no? Juntos por el Cambio o Avanza Libertad por el caso, ¿no? Por el momento el actual ministro, sí, de Economía, con 75,8% de inflación en los últimos meses, 9 meses de gestión que lleva, tiene en mente ser candidato a presidente, ¿no? Es lo que está dejando entrever y encima pide que no haya interna, ¿sí? ¿Entendido? Condiciones. Hoy muchos dicen, no, el candidato, Cintia, es la inflación. El candidato del kirchnerismo es la inflación, ¿sí? Es un contexto económico delicado, una inflación que está fuera de control, escasez de dólares en el Banco Central. Y Massa le dice a los propios, bueno, muchachos, no hay lugar para un quilombo más. Esto es segunda página.